Bienvenidos a Pentavoz, el espacio donde 5 voces se unen para conversar, cuestionar y aprender. Aquí hablamos de historia, cultura, sociedad y de todo lo que nos mueve como mujeres, estudiantes y ciudadanas del mundo. Pónganse cómodos que esto recién empieza. Mucho gusto, yo soy Pau. Yo soy Alice. Yo soy Mika. Yo soy Liz. Y yo soy Sol. Y juntas somos Pentavoz. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este episodio especial. Hoy vamos a conversar de un tema que parece súper de película, pero cuando lo hablas con calma te das cuenta de que explica un montón de cosas que vivimos hoy en América Latina. Cómo pasamos de la colonia a la independencia, cómo se formaron los estados y cómo se construyó eso que llamamos identidad nacional. Totalmente, porque a veces pensamos en independencia como banderas, héroes y discursos, pero cuando la analizas de verdad te preguntas, ¿quién quedó incluido? ¿Quién quedó fuera? ¿Qué cambió en serio y qué no? Ahí es donde se pone interesante y también un poco incómodo. Además, usaremos a Senata, a Cueva y a Sevilla como base, pero la idea no es recitar lecturas, más bien conversar como panas que quieren entender de dónde salen estos enredos históricos que todavía sentimos hoy. ¿Y saben qué es lo chévere? Es que mientras vas hilando la historia te das cuenta de que muchos comportamientos actuales, como los políticos, sociales, incluso culturales, tienen raíces que vienen desde la colonia. Así que siéntense cómodos en la sala con nosotros porque esto va a estar largo, reflexivo, con risas intermedias, pero sobre todo con análisis. Pero ¿qué les parece si vamos con la primera sección de este maravilloso podcast? Herencias coloniales profundas. Yo quiero arrancar con algo que dice Senata que me dejó pensando full. Ella insiste en que la colonia no era solo un sistema económico o político, era un orden mental. Todo estaba organizado jerárquicamente. ¿Quién podía hablar? ¿Quién podía tener tierra? ¿Quién podía estudiar? ¿Quién podía participar en la vida pública? ¿Y quién simplemente tenía que obedecer? Y eso no se borra porque llega el acta de la independencia. Esas ideas se quedaron pegadas en la forma en que se ve la autoridad, la sociedad y hasta la ciudadanía. Es como si la colonia dejara un molde establecido. Exacto, y Senata habla de cómo ese orden mental era aceptado por la mayoría. No solo que existían entre ricos o pobres, era la naturalización que la diferenciaba. La gente asumía que había un lugar específico que les tocaba. Ese pensamiento era parte del día a día. Y eso explica por qué después de la independencia muchas cosas no cambiaron de fondo. Es como cuando actualizas un teléfono muy pero muy viejo. Sí, tiene una interfaz nueva, diferente, pero sigue siendo lento, sigue trabado, sigue limitado, porque lo de adentro no cambió. Senata también describe que la sociedad colonial estaba segmentada. Pueblos indígenas por un lado, élites criollos por el otro, mestizos en un punto medio que nadie sabía por dónde ubicar. Era como vivir una burbuja paralela, donde casi no había interacción real. Y cuando nos independizamos, esas burbujas no desaparecieron. Lo que pasa es que cambia quién manda, pero no cómo se organiza la sociedad. Y ahí es donde empiezan los problemas para construir una nación unida. Eso me parece clave. La idea de nación no nace desde la inclusión, nace desde la continuidad de estructuras coloniales que excluyen a la mayoría. Entonces, claro, la independencia fue importante políticamente, pero socialmente fue parcial. Fue la fiesta para algunos, como dice Pau. Listo, vamos con la otra sección. Construcción del Estado, tensiones y debilidades. Ahora, entrando a Cueva, él explica que la independencia no significó un desarrollo interno automático. Al contrario, salimos de la colonia con una economía débil, fragmentada y todavía dependiente. Sí, Cueva habla de un bajismo desarrollo de fuerzas productivas. Dicho en sencillo, no se producían bienes propios.
Exportábamos materias primas y dependíamos de Europa para casi todo lo demás. Eso hacía que el nuevo Estado naciera frágil. Y súmale que políticamente estábamos en un caos total, élites terratenientes disputándose por el poder, caudillos regionales levantando tropas, guerras civiles. Era casi imposible construir instituciones estables en ese ambiente. Y es que literalmente era como construir una casa en medio de un terremoto. El Estado nace tratando de unir regiones, pero esas regiones estaban enfrentadas entre sí. Y encima todo el modelo económico sigue orientado hacia afuera. Entonces, ¿qué identidad nacional puedes crear si ni siquiera tienes un proyecto económico propio? Cueva incluso plantea que el Estado no nace como una institución neutral o fuerte, sino como un espacio de disputa permanente. Cada grupo quería controlar el Estado porque era la única forma de tener poder. Y eso explica por qué la identidad nacional no cuajaba bien. ¿Cómo vas a sentirte parte de una nación si cada pocos años cambia el grupo dominante y también se rediseña todo según sus intereses? No había continuidad. Y peor si el proyecto nacional no incluía a todos, porque la mayoría de personas, tanto como mestizos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, no se sentían parte de ese Estado-nación que se estaba construyendo. Y ahí vuelves a conectar con Sanat. Esa exclusión viene desde muy atrás, no es accidental, es una herencia desde hace siglos. Pero bueno, ¿qué les parece si cambiamos de sección? Esta se llama Ciudadanía e Identidad Nacional, más allá de la ley. Aquí entra Sevilla y la verdad es que me encanta cómo rompe la idea clásica de que solo los hombres blancos de élite construyeron la nación. Ella demuestra que en la práctica las mujeres actuaban como ciudadanas, aunque legalmente no fueran reconocidas. Además, Sevilla muestra ejemplos concretos de mujeres en Guayaquil que presentaban demandas, hacían transacciones, aparecían en documentos oficiales, estaban ocupando un espacio público que la ley no les daba, pero ellas igual lo tomaban. Eso cambia completamente la idea de identidad nacional como un proyecto que baja desde la élite hacia el pueblo. ¡No! La identidad también se construye desde la vida cotidiana. Documentos judiciales, cartas, deudas, pleitos vecinales, esas pequeñas acciones demuestran que la ciudadanía se practica antes de lo que se escriba en una constitución. Y me gusta que Sevilla también muestra algo importante, que la nación no fue homogénea desde el inicio, era un espacio lleno de tensiones, de voces diversas, conflictos y negociaciones. La frase que más me impacta es eso: el ciudadano o la ciudadana no nace, se hace. Literalmente te dice que la ciudadanía es una acción, no es un papel, no es algo fijo. Y eso también hace que la identidad nacional tampoco sea fija. Bueno, vamos con nuestra cuarta sección, conflictos que nunca se fueron. Cuando juntas a Zenata, a Cueva y a Sevilla, ves un patrón. La nación nació con conflictos, heredados que no se resolvieron del todo. Desigualdad, racismo, exclusión, economía dependiente, élites fuertes, todo eso viene desde el origen de los nuevos estados. El predominio conservador en muchas regiones fue un intento de mantener el orden heredado, no necesariamente malo en sí mismo, pero sí limitado porque no incluía a todos. Claro, además eso explica que por qué hasta hoy seguimos discutiendo temas de identidad, inclusión, representación, porque no nacieron resueltos. Bueno, vamos a finalizar con un cierre de cada una, ¿les parece? Después de hablar de todo esto, me quedo con la idea de que la independencia no fue un final, sino un comienzo lleno de vacíos y continuidades. Y creo que entender eso nos ayuda a ver que los problemas actuales no nacieron ayer, sino que son parte de una historia larga que todavía estamos tratando de resolver. Para mí, la reflexión central es que la identidad nacional no es algo fijo ni perfecto. Se construye, se cuestiona, se transforma.
Y cuando vemos todas estas tensiones desde la colonia hasta el día de hoy, entendemos que formar una nación es un proceso vivo que nos incluye a todos. En esto hay un gran impacto. Es ver cómo la gente común también construyó una nación propia, incluso sin tener reconocimiento formal. La historia no solo la escribieron las élites, y creo que ahí hay una lección importante sobre cómo se forma realmente un país. Yo me quedo pensando en cómo muchos conflictos que consideramos modernos viven desde la raíz, y creo que ver esa continuidad histórica permite que podamos entender mejor por qué somos una región tan diversa, tan compleja y a veces tan contradictorias. Y que nuestra historia es imperfecta, llena de tensiones, pero entender esas tensiones es clave para entendernos como región. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Ojalá ustedes también se animen algún día a hablar de estos temas con calma, porque sí te hacen pensar. ¡Nos vemos en el próximo episodio!